Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia, charla, encuentro online Muy para bien. contar la historia de Salvador Ruiz Fajardo. Antes de empezar, os pido perdón si hay algún problema técnico porque es la segunda vez que usamos esta herramienta para hacer este tipo de cosas y bueno, pues puede ser que haya algún fallo, espero que no, ¿vale? Os he quitado los micros a todos para que no haya interferencias en el desarrollo, luego si queréis los abro, no hay ningún problema, tenéis el chat por si queréis preguntar algo o comentar algo, ¿de acuerdo? Y luego al final, pues si queréis, dedicamos un rato a intentar, pues eso, a interactuar, todo lo que podamos, dentro de estas cosas que nos ha tocado vivir, que nos han tocado vivir. Bueno, pues vamos a empezar a contar la vida de Salvador Ruiz Fajardo. Esta es una historia con dos vertientes. La vertiente puramente del protagonista, histórica del protagonista, de Salvador Ruiz Fajardo, y luego la búsqueda de la reconstrucción, la labor de investigación para llegar hasta este punto. Son dos cosas diferentes y totalmente complementarias, evidentemente. Y bueno, pues es obra de su sobrino, de Nicolás Ruiz, que ha sido el que ha reconstruido la vida de Salvador, una labor impresionante. Y Pedro Bernal y un servidor, Antonio Zapata, lo que hemos hecho ha sido básicamente ayudarle a contextualizar un poco y luego pues a montar este tipo de actividades en el marco de los Alcázares Ecocultural, ¿vale? De la asociación a la que pertenecemos. Pues yo creo que os va a gustar, ¿vale? Luego al final me lo decís porque es una historia apasionante, muy interesante y bueno, pues fijaos, Salvador nace en 1917, muere en 1943 y va a vivir dos de los grandes conflictos del siglo XX, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en sus propias carnes. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con el nacimiento, evidentemente. Este es el certificado de nacimiento de Salvador Ruiz Fajardo, que nace en Ceejín, en una familia con... es el primero de, si no me equivoco, pueblo. de 7 hermanos. ¿Tú no quieres oír la conferencia? Ya la oí. No sé si he quitado los micros o no. Voy a quitarlo. A ver. Sí, ya está. Pues os decía que nace en Ceejín, en un pequeño pueblo murciano del interior de la comarca del noroeste, y es el mayor de 7 hermanos, si no me equivoco. Luego me corregirá Nicolás, si me equivoco. Y en una familia en la que el padre va a morir muy pronto, y bueno, se van a trasladar por diversas circunstancias que no estamos del todo seguros, pero quizá que tienen que ver con la trayectoria profesional de Salvador, a los Alcázares muy pronto. ¿De acuerdo? Nace el 29 de mayo de 1917 en Ceejín. Además, con un apellido ilustre en la región de Murcia, y más en Ceejín y en Lorca, Fajardo, ¿vale? Un apellido de rancia o abolengo, que le dirían. Si hay alguien que por un casual no se ubique bien, alguien de fuera, Murcia, ahí está, debería poner región de Murcia, por cierto. Y dentro de la región de Murcia, el municipio de Ceejín, aquí en el interior, cerca de Caravaca, por ejemplo, más conocido. Y luego el otro escenario de su infancia, adolescencia, va a ser Los Alcázares. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de Ceejín a principios del siglo XX, Ceejín donde nacería Salvador. Y esta es la imagen de los Alcázares en el año 29, que es el pueblecito al que se trasladaría a vivir Salvador con el resto de su familia. No sabemos el año exacto, creemos que en torno al año 30, o a partir del año 30, pero bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿De acuerdo? Fijaos qué foto tan bonita para los que sean del entorno. Los Alcázares es la capital geográfica del Mar Menor, está a la orilla del Mar Menor, en su parte central, en la orilla interior. Y de los datos que tenemos de Salvador, por ejemplo, sabemos que le gustaba mucho la marcha. Era marchoso, le gustaba cantar, le gustaba la jarana. Y entonces, pues vamos a hacer un recorrido por lugares del entorno, porque ese chaval de en torno a 15 años que se traslada con la familia a los Alcázares, pues seguramente le gustaría frecuentar las verbenas de pueblo, que era la forma de ocio más interesante de la época. Y aparte, pues vamos a ver fotos antiguas, que eso siempre es muy bonito. Esto es Cabo de Palos. Fijaos, qué foto tan chula de la isla Grosa, la isla que está fuera del Mar Menor, ya en el Mediterráneo, con ese Dornierval.
que también tiene mucho que ver con la vida de Salvador, evidentemente. La presencia de dos bases aéreas, en concreto la base aérea de los Alcázares y la de San Javier, en ese entorno inmediato de Salvador. Esta es la de Santiago de la Ribera, que es sus primeros años, ¿vale? Porque es una base que se monta a finales de los años 30, perdón, finales de los años 20, principios de los 30. La de los Alcázares ya existía, del año 15. Bueno, esto es una pedanía muy pequeñita, que hay por aquí cerca, Roda, Torre Pacheco, San Javier, el puerto de Cartagena, donde va a estar también destinado Salvador. Para los que sean de la zona, esta foto siempre es muy agradable de ver, o no. Es el Cabezo Gordo, hace casi 100 años, muy diferente al actual. Es un sitio muy chulo que una cantera lo ha modificado sustancialmente. Fijaos qué foto tan bonita de Torrevieja. Bueno, y hemos visto el paisaje en el que viviría esos primeros años Salvador. Pero nos falta el paisanaje. Y el paisanaje, por ejemplo, tenemos aquí una foto muy bonita de la base aérea de los Alcázares, el lugar donde vive Salvador, a partir de los años 30, con personal civil y militar. ¿Vale? Salvador frecuentaría pues, a muchos de los personajes que aquí encontramos. Pues, por ejemplo, a los que sean del entorno les puede sonar Alejandro Ulampierre, es este ruso blanco que está aquí, tiene una historia fascinante, o Antonio Menárguez Costa, inconfundible, aquí lo tenemos. Fijaos qué cosas tan raras pasaban en los Alcázares, que hay dos chavales aquí de raza negra, en el personal, no sé si civil, sí, civil de la base aérea. Y bueno, pues hay más personajes, por aquí Francisco Celdrán Ross, un pachequero, que sería también piloto y profesor en la escuela de Camolí, que coincidiría con Salvador también. Una foto digna de ser investigada y analizada. Y entre el paisanaje, pues también encontramos a los mandos de esa base aérea que os he mencionado. Es una de las primeras de España, la primera de hidroaviones. Porque entre esos mandos, pues en esos años vamos a encontrar a este caballero de aquí, a Ramón Franco Bahamonde, que va a estar destinado, va a estar al mando también del aeródromo, como podéis ver en esa noticia. A Sir Ricardo Burguete, reparad, que es ese hombre que está ahí leyendo Águilas y Garras, que es un libro que en la ECO le tenemos especial cariño. Y bueno, pues ahí está Salvador, con 15 años, viviendo en los Alcázares, frecuentando esos lugares, frecuentando a estas personas, o por lo menos coincidiendo con ellas. Y en el año 31 llega la Segunda República, ¿vale? Y bueno, pues aquí pues una foto de Ramón Franco con la bandera republicana, para saber que siempre viene bien. Para que no lo conozca, que se pregunte qué hace Ramón Franco con esa bandera. Y el primer documento escrito, aparte de su certificado de nacimiento, que tenemos de Salvador, es este en el que aparece destinado en el Regimiento de Cazadores de Llerena, en el año 32, con 15 años. O sea que ya sabemos que está en el ejército, ¿vale? Y esa es una de las hipótesis por las cuales creemos que se pudo trasladar de Cejín a los Alcázares, la familia, siguiendo a Salvador, que había ingresado en el ejército. Esta foto no es de Salvador, nos lo confirmaron hace unos días, es de su hermano, ¿vale? Su hermano Santos, que también está en el ejército y que es destinado a Melilla. Lo interesante de este tema es que Salvador, el Regimiento de Cazadores de Llerena, donde él estaba destinado, también en torno a los años 32, 33 y 34 estaría destinado en el norte de África, en Melilla. O sea que sin ser Salvador, pues nos sirve para contextualizar su vida. Y es que hay poquísimas fotos de Salvador. Ya veréis que repetimos mucho las mismas, pero porque es que creo que hay dos, así que tres. Bueno, tenemos otro dato interesante, documental, y es en el diario oficial del Ministerio, Salvador Ruiz Fajardo es corneta del Batallón de Cazadores de África número 4 y va destinado al Regimiento de Infantería número 33, que tiene su sede en Cartagena. Con lo cual ya vemos que Salvador, después de pasar por Melilla, pues se ha vuelto a acercar a casa, donde está la familia, que sigue viviendo en los Alcázares, tiene el Regimiento Sevilla número 33. Y esto es un dato también muy interesante. ¿Por qué? Porque 2 años después empieza la Guerra Civil Española, Salvador tiene 19 años, está en el regimiento número 33 y uno de los primeros incidentes de la Guerra Civil Española, por lo menos en el mundo de la aviación, o en el ejército, en la aeronáutica, es la columna Ortiz, es el enfrentamiento entre las bases de los Alcázares y de San Javier. ¿Por qué? Porque los Alcázares está bajo el mando de este caballero, don Juan Ortiz Muñoz, el comandante Ortiz, un personaje interesantísimo, del que seguramente en unos meses podremos también dar una charla online, a ser posible en la vida real, que no sea online.
sobre su vida, también interesantísimo. Entonces, Ortiz es fiel al gobierno de la República, es un significado republicano, y los alcázares se mantienen fiel al gobierno. Y San Javier se subleva, ¿de acuerdo? Los oficiales, principalmente de la base aérea de San Javier, de la aeronáutica naval, se sublevan. Lo interesante, en relación con la vida de Salvador, es que la columna Ortiz es una columna armada que forma el comandante Ortiz para devolver al orden constitucional a la base de San Javier, sublevada. ¿Y cómo forma la columna Ortiz? Pues la forma con tropas del propio aeródromo, probablemente con obreros armados y con soldados del regimiento de Sevilla número 33, de Cartagena. Así que una de las hipótesis es que Salvador pudo participar en la columna Ortiz, que se formó pidiendo ayuda al regimiento donde él estaba, en el pueblo donde él vivía y su familia vivía. Y bueno, pues otro dato interesante es que esta columna Ortiz toma San Javier y lo toma sin derramamiento de sangre. Y es que el comandante Ortiz, en ese sentido, es un personaje a reivindicar. No hablamos de lo que pasa posteriormente con los oficiales de la base de San Javier, que eso es otra cosa. Bueno, pues parece ser que Salvador, viviendo en los Alcázares, o parece ser, no podía ser de otra manera quizá, se siente atraído por la aviación. Tened en cuenta que en apenas 6 kilómetros hay 2 bases aéreas importantísimas. No lo he comentado, pero lo que pasara entre esas 2 bases aéreas era muy relevante para el futuro de la guerra, porque toda esa aglomeración de aviones de combate, pues no era lo mismo que estuvieran sublevados, amenazando Cartagena, a que no lo estuvieran, por ejemplo. ¿Vale? Pues Salvador se siente atraído por la aviación. Eso lo sabemos. Eso estamos seguros, si no, no se habría hecho piloto. Esta es una foto del aeródromo de los Alcázares, ya ha empezado la Guerra Civil Española. Y bueno, ha empezado la guerra y hay una necesidad perentoria tanto de aviones de combate como de pilotos para esos aviones. Y por ello el gobierno republicano pues, pone en marcha convocatorias para formar a pilotos, pero como no hay capacidad suficiente en España, pues algunos se van a ir a Francia, por ejemplo el teniente Galindo, también alcazareño, o incluso a la Unión Soviética, que va a ser el caso de Salvador. ¿De acuerdo? Y el proceso de selección, aunque hay varios lugares, pero ya sabéis que Murcia tenía una relevancia aeronáutica considerable, además está muy lejos del frente, y van a proliferar escuelas de aviación como las que ya existían de los Alcázares, La Ribera, o Alcantarilla, El Palmar, La Aparecida, Totana, Lorca, en fin, va a haber ahí un conglomerado de escuelas de pilotaje muy importante. Así que el proceso de selección principalmente se va a hacer en Murcia y va a haber otra sede principal fuera de España, que va a ser Quiroga. Bueno, el hermano de Salvador, Felipe, padre de Nicolás, el que ha realizado la investigación, pues nos recuerda o recordaba que cuando él era muy pequeño fue con su madre a llevarle algo al Carmolí. ¿Y qué es el Carmolí? El Carmolí está muy cerca de los Alcázares, es una marina, un territorio llano entre los Urrutias y los Alcázares, para quien conozca el entorno, donde se creó un campo de aviación muy interesante, una escuela de alta velocidad y de vuelo nocturno. ¿Vale? Y tenemos a Salvador, sabemos que está allí por testimonios orales, destinado, y aquí veis unos Polikarpov I-16, ¿vale? Unos aviones soviéticos que bueno, forman parte de la ayuda soviética a la Segunda República. Personajes tan insignes como el Chato de Carabanchel, que está enterrado en el Panteón de Aviación de Torre Pacheco, por si hay alguien de la zona, por cierto, que murió en un accidente en el Carmolí. Y aquí vemos a profesores pilotos como Francisco Celdrán, que lo he comentado antes, en la Torre del Negro, posando. En fin, todos los edificios públicos de la zona van a ser ocupados para dar alojamiento a esas necesidades militares del momento. Como curiosidad, estos aviones que vemos ahora van a ser los mismos que terminará pilotando Salvador en Quiroga, los Chatos y probablemente los Mosca. Bueno, Salvador quiere ser piloto. No es fácil ser piloto. No lo era antes, no lo es ahora. Esta es los contenidos, el examen de contenidos que tenía que superar que quería ingresar como piloto en las Fuerzas Aéreas Republicanas. ¿Vale? Aritmética, geometría, gramática, geografía, etc. No sabemos, no tenemos datos de si aprobó la primera, si tuvo que esperar, no lo sabemos. Sí sabemos, por ejemplo, que el día de su 20 cumpleaños ocurrió un incidente que tuvo una relevancia considerable, protagonizado por Katyuska SB-2, otro avión soviético de bombardeo, y el Deutschland. Se produjo el incidente del Deutschland. ¿Y qué tiene esto de interesante? Pues que este Katyuska SB-2, o los Katyuska SB-2 que salieron en busca de Canarias, en fin, no voy a contar toda la historia del Deutschland, pero es muy curiosa y muy interesante,
pues salieron de los Alcázares, probablemente del Carmolí, ¿vale? O sea que seguramente Salvador estaba ahí cuando los Katiuska volvieron creyendo que habían bombardeado Canarias y no habían bombardeado Canarias, precisamente. Bueno, avanzamos. En septiembre del 37, otro documento que nos acredita que Salvador Ruiz Fajardo está en los Jerónimos. ¿Esto qué tiene de interesante? Pues dos posibles versiones. Aprobó el examen y se fue a los Jerónimos destinado a esperar que saliera un curso de pilotaje, o se fue a los Jerónimos destinado y aprobó el curso aprobó el examen y, bueno, y después saldría el curso de pilotaje. Porque parece ser que los exámenes, cuando pasabas el examen, se destinaba a los futuros pilotos al monasterio de los Jerónimos. Como curiosidad, es la actual sede de la UCAM. ¿De acuerdo? Aquí vemos una foto de alumnos pilotos hacia 1937, cuando está Salvador allí ya, en septiembre seguro. Y bueno, pues hemos mencionado ya Kirovabad. El gran centro de formación de pilotos de la República va a estar en la Unión Soviética. ¿Por qué? Por necesidades logísticas, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y hay 4 grandes promociones, ¿vale? 4 grupos de pilotos que van a salir en diferentes momentos, desde el año 37 hasta el año 38, en diferentes oleadas. 4 grandes oleadas, 4 promociones, para formarse como pilotos ahí. Sabemos, por documentos que lo acreditan, que Salvador iba en el primer grupo de la 4ª promoción de Kirovabad. Sabemos que sale en torno al verano de 1938, seguramente a finales de agosto. Y también sabemos que está formada ese primer grupo por alumnos de Alcantarilla y de Sabadell. Sabemos dónde embarcan, y bueno, aunque hay aquí diversas hipótesis, pero creemos que fue en el barco María Ulianova, en el puerto francés de Le Havre y camino de Leningrado. Y también sabemos la fecha de llegada, el 9 de noviembre de 1938. Fijaos qué viaje qué menuda odisea, ¿no? De salir de finales de agosto de Murcia y llegar el 9 de noviembre a Leningrado. Claro, evidentemente las circunstancias eran las que eran. Este es el viaje, salpicado de anécdotas, salpicado de problemas, en fin. Este es un documento que le proporcionó Carlos Lázaro a Nicolás, en el cual certifica, el diario de Antonio Blanch, del jefe del primer grupo de la 4ª, certifica que Salvador Ruiz Fajardo, que está por aquí, Salvador R. Fajardo, iba en su grupo. Por cierto, Blanch moriría también luchando como partisano en la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos, por ejemplo, ¿vale?, antes de llegar a Kirovabad, 2 días antes visitaron el pueblo natal de Stalin. La actividad cultural para los pilotos españoles, los futuros pilotos españoles en Kirovabad, visitar el pueblo de Stalin. Normal. Bueno, pues esta es una foto que no sabemos si es en Kirovabad, pero sí sabemos que es Salvador Ruiz Fajardo seguro, y bien pudo ser en Kirovabad, por el uniforme. ¿Vale? Ya tenemos a Salvador en Kirovabad para formarse como piloto de combate. Esto es un breve resumen de de la actividad del curso de pilotaje que se realizaba en Kirovabad, ¿vale? Yo no soy experto en estos temas, he bebido de las fuentes que están por ahí publicadas, de Carlos Lázaro, de Rafael de Madariaga, de biografías como Sebastián Antemir, como Pararols, los españoles de Stalin, de Arasa, y con un poco de cada pues hemos construido este resumen, ¿de acuerdo? También debo decir que no he dicho que soy profesor de secundaria y tengo una gran tendencia a simplificar. Así que, si me dejo datos relevantes, por favor, disculpadme. Esta formación normalmente era en 3 años. Y los pilotos españoles lo hacían en 6-7 meses. ¿Vale? O sea, fijaos la intensidad del curso. Tanto que era un curso de aprendizaje caliente. Está la cama caliente que se usa, ¿no? Se va uno y otro llega y la usa, pues esto es lo mismo. Mientras unos por la mañana hacían trabajo teórico, otro grupo por la mañana hacía trabajo práctico y se iban rotando. Preparación teórica, avión escolar, que es el PO2, si no me equivoco, y luego ya el vuelo con los aviones que se supone que iban a pilotar, necesarios para la guerra. Aquí tenéis un Polikarpov PO2, el avión escuela soviético, donde se realizaba el bautismo de vuelo. Y bueno, una pregunta que siempre surge, ¿y cómo se comunicaban estos pilotos españoles con el profesorado y con la gente de la escuela de Kirovabad? Pues había traductores, ¿vale?
Y no recuerdo bien dónde lo leí, me hizo mucha gracia y me pareció súper curioso que algunos de esos traductores eran descendientes de judíos sefardíes. Imaginaos el castellano que todavía hablaban 400 años después, 450 años después. Imaginaos el castellano que podían hablar de descendientes de judíos sefardíes. Tenía que ser bastante gracioso. Y alguna biografía de algún piloto del Kiribati cuenta cosas bastante curiosas sobre las pérdidas, los errores en la traducción. Bueno, aquí salen traductores, ahí sale el comisario Mirov, ya sabéis que sería, estamos en la Unión Soviética, tiene que haber un comisario político, si no, no estaríamos en la Unión Soviética. Un Policarpo I-15, Rómulo Negrín, el hijo de Negrín, que también estuvo en Kiribati, el Policarpo XVI, lo hemos visto antes, ya con la estrella soviética. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Vale? En la ECO nos dedicamos a divulgar patrimonio, a hacer cosas como la que estamos haciendo aquí y ahora, a temas literarios y medioambientales, tocamos todos los palos. Y uno de los proyectos que tenemos en marcha, fijaos qué cosa tan bonita, porque estos son grafitos de la Torre del Rame. Uno de los proyectos que tenemos en marcha es la documentación e investigación y publicación de los grafitos históricos que han aparecido en la Torre del Rame. Estos son de la Guerra Civil Española, también los hay de otras épocas, ¿vale? Súper interesante. Pero fijaos, mirad claramente que son Policarpo I-16. O sea, alguien, no sabemos quién, destinado o que vivía en la Torre del Rame, miraba por la ventana, la Torre del Rame es una torre del siglo XVI de la zona, miraba por la ventana y veía a los Policarpo I-16 volando. Este es el Policarpo de la FIR, ¿vale? Pues estamos casi seguros de que Salvador Ruiz Fajardo llegó a pilotar un I-16 al final del curso. Sabemos incluso el grupo de vuelo que tenía, el grupo de entrenamiento. Estaban repartidos en grupos y el grupo de entrenamiento de Fajardo, de Salvador, es el mismo que el de Sebastián Altemir. Si lo veis aquí, la portada de la biografía, de las memorias que escribió Sebastián Altemir, vivencias de un maño en la URSS staliniana, del Finca al Volga. Y allí aparece esta foto, creemos que este sería Salvador, yo creemos porque es complicado. Este es Sebastián Altemir y bueno, pues el grupo de vuelo de Fajardo también lo tenemos. Esto después de que Nicolás estuviera muchos años, ya lo contaré. Testimonios directos de Sebastián Altemir. Su grupo constaba de 4 alumnos, Trillo, Bonilla, Fajardo y yo, y un rasgo de su carácter que ya hemos mencionado al principio. Íbamos muy contentos, casi siempre cantando, ya que teníamos un alumno, Fajardo, que lo animaba todo. Y claro, seguíamos todos, cantábamos canciones españolas, especialmente andaluzas. Os lo he dicho al principio, me parece que gustaba cantar y gustaba la juerga y gustaba bailar. En esto coinciden los testimonios de Sebastián Altemir, de Germán Bozmeriano, un íntimo amigo suyo, y de Antonio Ramírez, otro piloto de Kiribati que también trató con él. Todos coinciden en ese carácter alegre de Salvador. Bueno, Salvador llega en noviembre del 38 y la Guerra Civil Española se acaba en abril. ¿Eso le dio tiempo a terminar el curso de pilotaje? Pues sí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en 1989 el presidente del Comité de Veteranos de Guerra soviético elaboró un informe, una suerte de informe, lo llaman por ahí el informe Silantiev, en el que acredita quiénes terminaron el curso de pilotaje. ¿Vale? Y aquí vemos que Salvador Fajardo Luis, que sería Ruiz por errata, coincide el año de nacimiento, y sí terminó ese curso de pilotaje. O sea que Salvador finalmente se convirtió en piloto. ¿Qué ocurre? Que se convirtió en piloto cuando ya había terminado la Guerra Civil Española. Y aquí tenemos una disyuntiva. ¿Qué ocurre con esos 100 y pico pilotos o futuros pilotos o a medio hacer pilotos españoles que se encuentran en la Unión Soviética cuando ha terminado la Guerra Civil Española? Pues esto es un tema interesante. ¿Por qué? Porque hay quien va a aceptar de buen grado quedarse en la Unión Soviética. La postura oficial de la Unión Soviética es que se queden y se integren en el pueblo soviético, que se pongan a trabajar. ¿De acuerdo? Pero hay algunos que no, que se niegan a ello. En fin, parece ser que algunos van incluso a proponer irse a China. Había habido ya algunos problemas en China para luchar. Entre ellos dicen que Salvador pudo ser de los que abogaban por irse a luchar, ya era piloto probablemente, al Extremo Oriente,
Parece ser que Pararols y Antonio Ramírez coinciden en eso. Eso sí, los que se queden a trabajar en la Unión Soviética no van a tener, parece ser, especiales problemas, pero los que se decidan por volver a España, aunque sea a través de terceros países, pues al final van a conseguir viajar, pero no precisamente a España. Parece ser que muchos de ellos van a terminar en los famosos Gulag, ¿vale? Porque van a oponerse a la posición oficial del régimen, que era que se quedaran en la Unión Soviética trabajando. Así que las posibilidades reales, luchar no era, marcharse parece que tampoco. Al final la posibilidad real, que va a ser la que va a elegir Salvador, es trabajar. Más que real, la posibilidad menos peligrosa. Bueno, pues esos 2 años, porque la Segunda Guerra Mundial ha empezado en septiembre del 39, pero la Unión Soviética firma el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto de no agresión con la Alemania nazi, y esos 2 años la Segunda Guerra Mundial no va a llegar directamente a la URSS, hasta junio del 41, en el que comienza la Operación Barbarroja, el intento de invasión del Tercer Reich de la Unión Soviética, ¿vale? Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque un ejército, 3 principales cuerpos de ejército, uno al norte hacia Leningrado, otro al centro hacia Moscú y otro al sur, Ucrania y la dirección Cáucaso, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ahora sí hay guerra. Ahora esos pilotos españoles, que algunos de ellos estaban deseando luchar y que se han formado además como soldados, en este caso como pilotos, pues tienen la oportunidad de luchar y muchos de ellos van a pedir participar como pilotos en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya veremos lo que ocurre. Lo que es cierto es que los que están trabajando en fábricas van a ver cómo esas fábricas se van a trasladar al este, se van a trasladar hacia el interior del continente, y las fábricas que se encontraban en Rostov, donde pudo estar perfectamente Salvador, según nos dice Germán Vozmediano, u Orsonice, pues se trasladan hasta Kokand, que está por aquí, Samarcanda. Fijaos. Rostov y Orsonice están cerca del Mar Negro y se trasladan pues bastante lejos del frente para poder seguir manteniendo la producción. He puesto lo de arroz con conejo porque Francisco Meroño es otro de los integrantes de esta promoción de Kirovabad, piloto también, y él cuenta que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial le coge en Orsonice en un día en el que estaba haciendo arroz con conejo. Y es que los que sean de la zona saben que el arroz con conejo, por ejemplo, y caracoles es muy típico de Mula, de la zona de Mula, el niño de Mula y demás. Bueno, pues casualmente, o no, Francisco Meroño es de esa zona. Y bueno, aquí está su libro, la portada de su libro, de uno de sus 2 libros. Y el otro que he mencionado ya, de los españoles de Stalin, de Daniel Arasa. Aquí una foto un poco exótica para que veáis el exotismo de ese viaje. El caso es que Salvador no va a poder entrar como piloto en el Ejército Rojo, y junto a yo diría, una parte sustancial de esos pilotos españoles van a entrar en combate, pero como partisanos, ¿de acuerdo? Esta es otra foto de, supuestamente, este de aquí atrás es Salvador. Otra de las escasas fotos que tenemos. Aquí veis el famoso naranjero. ¿Y en qué consiste? Para que no lo tenga muy claro. ¿En qué consiste eso de la lucha partisana? Pues la lucha partisana es lo que se ha conocido muchas veces como la guerrilla o como la resistencia, ¿vale? Ahí, aunque no exactamente así, ¿de acuerdo? La lucha partisana tiene una función militar, política y de espionaje. Se trata supuestamente, depende, de grupos más o menos reducidos que se dedican al sabotaje, a la recogida de información y a pequeños ataques. Y o cruzaban las líneas a pie, cosa bastante sencilla a lo mejor en el frente central, en esa inmensidad de kilómetros, o lanzados en paracaídas, parachutados, ¿vale? Y se calcula que pudo haber 360.000 partisanos luchando en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En la parte, solo en la parte soviética, por así decirlo, solo con apoyo de la Unión Soviética. Este es el mando de la lucha partisana, Ilya Grigorievich Stalinov, que por cierto estuvo en la Guerra Civil Española. ¿Y dónde empieza la lucha partisana? En el frente oriental, ¿vale? Dejando a un lado los Balcanes. Pues en la parte central, Bielorrusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque además tiene unas características muy propicias para ellas. Son unos bosques inmensos que resultan relativamente asequibles para ocultarse.
Además, la población colabora, parte de la población colabora con esos partisanos que luchan contra los alemanes, y sin duda fue una labor que tuvo un enorme éxito. El desgaste que les suponía a los alemanes la lucha contra los partisanos hay que tenerlo en cuenta. Tanto es así que en septiembre del 42 la Unión Soviética crea un Estado Mayor guerrillero. Para que veáis, a mí me sorprendió, ¿no? Yo tenía una idea muy romántica quizá de la lucha partisana, pero llegó a haber un Estado Mayor. Es decir, estaba totalmente controlado. Y es que al final es la Unión Soviética. Y la lucha partisana pues también va a tener su jerarquía y sus mecanismos de control. Vamos a ver un vídeo que es interesante, ¿vale? Con la canción del partisano. Bueno, decía una frase de Woody Allen, ¿no? Que creo que era lo de escuchando la marcha de las Valquirias de Wagner, dan ganas de invadir Polonia. El chiste aquí es fácil. Escuchando esta canción dan ganas de resistir la invasión de Polonia. Aquí tenemos una foto de Buikovo, esa escuela superior para formación de partisanos. Estos son españoles en Buikovo y todos los que llevan la marca es que murieron, básicamente. No, aquí en esta foto que sepamos no está Salvador. Pero las bajas fueron muy numerosas, os podéis imaginar. Y es que la lucha antipartisana por parte de los alemanes y de sus aliados va a ser feroz. Esto es un extracto de un informe que no lo voy a leer entero, lo podéis leer mientras tanto, pero dice que las fuerzas que los combaten no deben guardar la menor consideración empleando todos los métodos posibles contra los partisanos. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Que no hay cuartel contra la lucha partisana. Cuando os contaba que había tres grandes grupos de ejército, norte, centro y sur, en la operación de invasión de la URSS, el ejército del sur, su destino final era el Cáucaso, los campos de petróleo, campos petrolíferos, por ejemplo, de Azerbaiyán, de la Tierra del Fuego, patrocinador del Atlético de Madrid. Y esta era la idea. La idea era avanzar hacia el sur con este gran nudo de comunicaciones, que es Stalingrado, y llegar hasta Bakú, ¿vale? Hasta esa parte, ese territorio entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Aquí va a tener lugar una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Y además la batalla que va a cambiar la tendencia dentro del conflicto. Bueno, este es el avance real, ¿de acuerdo? Este es el grupo de ejércitos alemán, va a llegar hasta aquí. El avance máximo no va a llegar hasta Azerbaiyán, se va a quedar muy cerca. Os decía que Stalingrado cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, fue una batalla brutal, tanto en medios como en intensidad. Y simplemente para poneros un poco en el contexto, pues en los 2 primeros años de victorias, aquí estabilización con ese cambio de tendencia de la batalla de Stalingrado a finales del año 42 y principios del año 43. Luego ya las ofensivas aliadas. Bueno, pues dado el buen resultado que había dado la lucha partisana en esta parte central, donde se habían incorporado los españoles, entre ellos Salvador, creemos que a finales del año 41, pues fueron enviados muchos de ellos a el Cáucaso, a implementar, a poner en marcha esa lucha partisana en esta zona de aquí, que es la que hemos estado viendo antes,
Por aquí estaría Stalingrado, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otro dato relevante de una biografía de estos pilotos partisanos, y es que en Bakú, cuando llegaron, pues como sabían que iban bastantes españoles en ese tren, les representaron esto. No lo voy a poner mucho, de hecho el sonido no se oye apenas. Representaron Carmen, la ópera Carmen de Bizet. ¿Por qué? En homenaje, en honor a esos españoles que estaban luchando en la Gran Guerra Patria. ¿Vale? Fijaos, este es el escenario. A finales del año 42 y principios del año 30 y 43. La batalla de Stalingrado a punto de terminar con victoria soviética. ¿Vale? Aquí el límite de avance alemán. Este es el Krasnodar, el Oblast de Krasnodar, que es donde nos encontramos, ¿vale? Para quien no se ubique del todo, estamos acercándonos al desenlace de esta historia, de la historia de Salvador, que va a tener lugar por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre el 17 de enero de 1943? Pues que van a ser lanzados una cantidad de comandos partisanos con el objetivo de sabotear y retrasar la retirada alemana de esa zona, ¿vale? Comandos reducidos con pocos hombres y normalmente una mujer que es la telegrafista, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto este libro que a mí me gustó mucho como recomendación para tomar conciencia del papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, en la URSS, que es una pasada, como todos los libros de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Bueno, dice Daniel Arasa que seguramente los pilotos que iban pilotando esas aeronaves que tenían que lanzar a los paracaidistas partisanos eran poco experimentados y que eso explicaría un error en la zona de salto. ¿Por qué? Porque tenían que ser lanzados sobre una zona determinada y fueron lanzados sobre otra zona con bastante menos bosques que la zona teóricamente inicial, ¿vale? Con este tipo de paisajes. Ya os podéis imaginar que esto para ocultarse es complicado. Para pequeños comandos partisanos, pues este entorno es complejo. Y vamos a parar un segundo aquí, porque aquí empieza la otra historia que os he dicho, que era evidentemente complementaria, que es la historia de la búsqueda de la historia de Salvador. Hemos dejado a Salvador, que lo lanzan en paracaídas el 17 de enero de 1943. No sabemos qué va a pasar, sí lo sabemos, pero no sabemos cómo va a ser el desenlace. Bueno, pues aquí empieza otra historia muy, muy bonita. La historia de cómo se reconstruye la historia de Salvador. En los años 70, el hermano de Salvador, Felipe, recibe una carta, ¿vale? Seguramente alguien que vivía en la URSS en esa época pasa por los Alcázares, habla con Felipe o con alguno de sus hermanos y llega una carta, porque le comentaría, pues mi hermano Salvador se fue a la Unión Soviética y desapareció. Vino un día, me hizo arroz y dijo, me voy, y nunca más supe de él. Bueno, pues llega una carta, ¿vale? Una carta que después vamos a leer, que es muy bonita. Esa carta despierta cierto interés, o por lo menos es el primer indicio de lo que le pudo pasar, que falleció en la Unión Soviética. Y luego en los años 80, Miguel Galindo Saura, que lo he comentado antes, lo he mencionado antes, le entrega un libro a Felipe en el que aparece una mención, no una mención, a Salvador, tras una reunión de la Asociación de Aviadores de la República. Unos años después, hay una reunión de Adar en los Alcázares y uno de los asistentes también habla de Salvador y que fue asesinado por los calmucos. Los calmucos son un pueblo que vive en esa zona que hemos mencionado antes, esa zona del Krai, del Oblast de Krasnodar. Bueno, pues ya son más referencias. En el año 2005 aparece esta herramienta tan revolucionaria que es Internet. Y Nicolás empieza a indagar, empieza a buscar qué le pudo pasar a su tío Salvador. Con estas referencias que teníamos de antes, pues se empieza a frecuentar foros, a conocer a gente. Por ejemplo, conoce al hijo de Germán Bozmediano, un amigo, piloto y amigo de Salvador. Aparecen nuevas fuentes literarias y historiográficas que Nicolás va recopilando, Pararols, Antemir, Meroño, las hemos mencionado, Arasa. Y hace una cosa increíble, empieza a frecuentar foros en ruso. Sabéis que el ruso es idioma cirílico, alfabeto cirílico, y con el uso del traductor de Google va intentando recopilar pequeñas piezas
pequeñas informaciones que le vayan aportando luz a esta historia. Y contacta, por ejemplo, con un investigador del lugar, con Piskarev, y empiezan a tomar forma distintas versiones de lo que le pudo pasar a Salvador después de ese 17 de enero del 43. ¿Vale? Ahora os contaré las versiones. Pues esos nombres que aparecen ahí de Kanevskaya, Kuchovskaya, Kilievskaya, ya veréis. Bueno, pues en 2015 aparece Nikolai Milinsky, un historiador y archivero en la región de Krasnodar, que va a ser decisivo para el desenlace de esta historia. Os decía que hasta 2017, hasta que Milinsky envía una documentación bastante sólida, había una teoría que decía que Salvador cayó en Kilievskaya, es un pueblecito de la zona, porque al mando de Feshula podía ser una transcripción errónea de Fajardo. Luego la teoría de Kuchevskaya, porque había un comando al mando de Coronado, de un español, que también hay quien dice que Fajardo iba con Coronado. La teoría de Kanevskaya, donde había un tal Bakinet, que podía ser como un gentilicio de Bakú, por aquello de que era moreno, y a lo mejor eso es que era mediterráneo. Y además Germán Bozmediano, que participó en un comando en Kanevskaya, también parece ser que alguna vez dijo que Salvador iba con él, pero no sabemos si exactamente en ese comando o iba en la misión, ¿vale? Como veis, todo con palicos y cañicas, que decía un profesor mío. Pero Salvador y Fajardo está en los monumentos de Smolensk, a los españoles caídos en la Gran Guerra Patria, e incluso a los españoles caídos en el Parque de la Victoria en Moscú. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis a Nikolai Milinsky, que va a ser quien arroje mucha luz sobre este final, sobre estos años de búsqueda de Nicolás, que impresionante, todo lo que os he contado está reconstruido por Nicolás. Y aquí aparece un correo electrónico de Nikolai Milinsky, de las investigaciones de Nikolai Milinsky en la región de Krasnodar sobre los comandos partisanos, en concreto sobre el comando número 10. ¿Vale? Y aquí le doy paso a Pedro Bernal, que es el otro perpetrador de esta historia, para que nos cuente. Pedro, ¿estás por ahí? Pedro Bernal. Hola, Pedro. Sí, ¿ahora me oyes? Sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí, Antonio? Sí. Creo que se oye bien. Vale, perfecto. Vale, César. En la noche del 17 de enero de 1943 estalló una terrible tormenta de nieve. El viento tiraba cercados y arbustos cubiertos de nieve. Era el momento del comando número 10, cuyo comandante, el sargento Gregorio Seijó Cuervo, cayó con sus compañeros en la estación de Cayala, región de Rostov, con la misión de sabotear las líneas de ferrocarril en la retaguardia alemana. Apenas se podían oír las voces y contraseñas de los guerrilleros. Buscaban el paracaídas con la carga de víveres y municiones que no encontraron. Uno de ellos, Siganov, se dirigió a una granja cercana donde una mujer le atendió ofreciéndole pan y leche. La otra habitante de la granja, asustada, corrió a avisar a la policía alemana. Siganov pronto corrió a avisar al resto de los componentes del comando del peligro. Los paracaidistas dejaron pronto los alrededores de la granja y corrieron a refugiarse en un granero abandonado. Pasaron toda la noche sufriendo congelaciones debido a la intensidad del frío, a pesar de que los ciudadanos de los otros habitantes de la granja, menos temerosos de las represalias de los nazis por ayudar a los partisanos. Al amanecer, los guerrilleros se alejaron del granero en busca de la línea de ferrocarril más cercana. Cuando atravesaban una arboleda, fueron sorprendidos por una guarnición alemana de más de 100 hitlerianos, que los rodearon. Estuvieron defendiéndose durante horas hasta que se les acabó la munición. Los últimos supervivientes, un guerrillero español y la radiotelegrafista rusa, antes de entregarse a los alemanes, hicieron explotar una granada. El joven sacó un anillo de granada y dijo: «Luba, no tengan miedo, muere de pie». No me negaréis que es una final de película, ¿verdad?
Mirinsky lo adorna literariamente, pero los datos son incontestables en el sentido de que los datos sobre ese comando partisano y sus integrantes pues están en los archivos. Y perdonadme porque el nombre de Servinovskaya no me sale, Staroservinovskaya, como sea. Había una placa en conmemoración de los paracaidistas anónimos caídos allí y después de esta investigación, pues esa placa pasó a tener los nombres. Aquí pone Gregorio Seijo Cuervo, que estaba al mando, español también, y Salvador Ruiz Fajardo, sargento, piloto, etcétera. O sea que después de pues, 60, 80, prácticamente 80 años, el lugar donde cayó Salvador Ruiz Fajardo, pues hay una placa que recuerda su muerte. Tenía 25 años Salvador. Fijaos, esto cuando se lo cuentas a los chavales de secundaria, yo creo que les llama la atención porque fijaos qué joven todo lo que había vivido Salvador. ¿Quién le iba a decir a Salvador que 76 años después de morir allí y de estar enterrado en una fosa común, un grupo de chavales de Krasnodar, o de alguna, es que no me sale el nombre, ¿vale?, de la localidad, iba a llevar la foto de Salvador el día del aniversario de la Gran Guerra Patria? Es un día muy señalado en Rusia. Y ahora no ha terminado la historia, porque nos queda, os he dicho que íbamos a comentar la carta que llegó en el año 70 a la familia de Salvador, porque también es muy bonita. ¿Nicolás? Sí. ¿Cuánto? Que saca uno. Moscú, 29 de abril de 1970. Estimado señor Ruiz Fajardo, en noviembre del año pasado, cuando visité los Alcázares con mi familia, usted rogó a mi hija que si podíamos le diéramos alguna noticia sobre la suerte corrida por su hermano Salvador, que se encontraba en la Unión Soviética cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. No le he escrito antes porque esperaba hallar alguna fotografía de su hermano y enviársela. Encontré una pequeñita que conservaba un amigo suyo. La he reproducido y les envío copias. No es muy buena, pero no hay otra cosa por ahora. Su hermano, Salvador Ruiz Fajardo, acabó el curso de pilotos precisamente cuando terminó la Guerra de España. Entonces se incorporó a trabajar en una fábrica de autotransporte en Rostov y se hizo un buen tornero. Ante la invasión de los alemanes hitlerianos, evacuó a la ciudad de Yonikitse, en el Cáucaso, donde trabajó también como tornero en una fábrica. Allí le hicieron una operación de estómago y quedó perfectamente bien. A comienzos del año 1942 se incorporó voluntario a la lucha por la independencia de la Unión Soviética. Actuó en unidades de guerrilleros y en enero de 1943 murió heroicamente luchando en el Cáucaso. Estos son los datos que he podido recoger y la foto que, como les digo, conserva un amigo, que me dice además que su hermano de ustedes permanecía soltero. Era alegre y de carácter abierto, y con este amigo y otro que ha regresado a España formaban un alegre trío que en las fiestas cantaban canciones españolas, rusas y tangos argentinos, por lo que solían llamarles los gauchos. Perdone que no haya podido reunir más detalles respecto a su hermano. Han pasado muchos años y eran duros y azarosos los tiempos aquellos en que los soviéticos luchaban con incalculable heroísmo por la independencia de su patria invadida. Tenga la seguridad de que su hermano se comportó siempre de manera digna. Te saluda cordialmente. En fin, bonito, ¿verdad? Bueno, quien ha leído la carta es Carmen, que es sobrina nieta de Salvador Ruiz Fajardo. Y aquí termina la historia de Salvador y la historia de su búsqueda. Espero que os haya gustado. Nosotros entendemos esta charla como evidentemente parte de la divulgación histórica, de la labor que hace la asociación, pero también como un homenaje a la memoria de Salvador, porque, en fin, merece ser recordada, y también como un homenaje a la familia, porque al final todos tenemos referentes familiares y fueron años muy duros y se pierden las noticias y solo te queda esa idea, ¿no? De mi padre, mi abuelo me contó que, me contó... Pero bueno, esta reconstrucción pues parece muy bonita tanto para la familia como para conocer nuestra historia y también valorarla y ponerla en su justa medida. Y de paso, pues ya nos sirve para reivindicar el patrimonio, porque como habéis visto, muchos de esos lugares pues, son lugares históricos que merecen ser conservados también. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado
Esto es lo que hacemos en la ECO. Si queréis saber más cosillas de las que hacemos, pues aquí tenéis nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Los Alcázares Ecocultura. Muchas gracias. Por mi Muchas parte, gracias. pues, es todo. Y ahora, pues si alguien quiere comentar algo, no me ha dado tiempo a ver el chat. No sé si alguien ha preguntado algo. Sí, Antonio, hola, soy Alexia. Dime, Alexia. Hola, ¿qué tal? Quería saber cómo se sabe ese final, porque si supuestamente Salvador cayó en aquella granja cercado por los alemanes con su compañera telegrafista, ¿quién recogió? ¿Cómo se sabe cómo ocurrieron los hechos? Pues eso es una buena pregunta. Yo lo atribuyo, no sé si Nicolás y Pedro estarán de acuerdo conmigo, a la imaginación de Nikolai Milinsky. Creo que... Y también es un historiador local que se preocupó de ir recogiendo testimonios de los lugares. Nicolás, los archivos militares, con los partes de guerra del coronel Stagnov, fueron cogiendo datos y al final afirmaron o aseguraron que ahí cayó ese comando y que están enterrados allí. Sí. Los datos de Milinsky son datos de archivo, son datos fidedignos. El final es lo que creo que llama literario. Pero lo que son los datos del número 10 y todo lo demás, y el lugar donde cayeron, eso está contrastado. Lo que no puede estar contrastado es el final. Eso de la granada que se abre y demás. Bueno, los Alcázares tiene ya, parece que suficientes héroes e historias memorables en las guerras del siglo XX como para que haya algo que lo testimonie, ¿no? Cuando alguien llegue al municipio y sepa lo que ha pasado, no sé, algo, un monumento tipo dentro de la base militar del espacio este que va a ser municipal, por ejemplo, por supuesto cuando todo esto haya pasado, ¿no? Que algunos lo califican como otra guerra. Sí, porque a este ritmo vamos a tener que poner un holograma en algún sitio de eso. Sí, ya sabes que en la ECO siempre estamos ahí intentando ese tipo de cosas, ¿no? Conseguimos lo de la placa del Dornier, aspiramos a reivindicar y a homenajear a este tipo de personajes que junto con Galindo, con Eulampiev, con Ortiz, pues se merecen sin duda ser recordados con algo más que con esto que hacemos, que es muy bonito, pero que con algo físico. Yo quería saber si Nicolás tiene previsto, bueno, y la Ecocultural, y Pedro y tú que habéis colaborado en todas las investigaciones históricas, si tenéis previsto editar o para que se divulgue y conocerlo, toda esta historia y documentación. Esa pregunta es para Nicolás. Bueno, lo tenemos previsto, pero si alguien se anima primero, no importa. Hombre, tenemos previstas tantas cosas que sería una de ellas. Eso es verdad. No, hay publicado ya un artículo que salió en el Diario del Noroeste. Hicimos una charla de testimonios de la Segunda Guerra Mundial y estaba Víctor Peñalver, que es un historiador muy joven que ha investigado sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y a través de él, Nicolás hizo un artículo sobre El Salvador. No es un artículo extenso con todo, pero un buen resumen de la historia de El Salvador. Pero vamos, a ver si entre todos conseguimos que se ponga más. Enhorabuena a los tres. Muchas gracias. Gracias. Nos preguntan si vamos a colgar la charla, si la vamos a subir. Sí, es la intención. Cruzo los dedos para que se haya grabado bien, porque la de Águilas y Garras no se grabó, no sé por qué, le di algún botón o lo que sea. Así que, si no pasa nada, en el canal de YouTube de la ECO, en unos días, pues estará la charla íntegra, para que quien quiera pues pueda volver a ella. Ah, por cierto,
Si a alguien le apetece que demos esta charla en otro sitio, cuando podamos salir de aquí, nosotros estamos encantados. Lo hemos hecho en Los Alcázares, en Pacheco, en Murcia, un par de veces. Y bueno, si alguien cree que es interesante para algún tipo de evento cultural, nuestro caché suele ser altísimo, pero podemos negociarlo. Vamos, que solemos ir gratis, evidentemente, porque no somos todos voluntarios, pero que ponemos a disposición, porque la verdad es que es una historia que es muy bonita de contar y sorprende, y a la misma vez pues suelen surgir nuevos datos, suelen surgir gente que se anima a investigar a algún familiar, y, en fin, hasta una novela nos gustaría que surgiera de aquí. Quedan muchas historias